Ya, entonces nosotros habíamos quedado, estábamos analizando y haciendo demostraciones de los teoremas, algunas las hicimos en la clase de ejercicio. La idea es que ustedes hagan todas las demostraciones que aparecen acá. Obviamente para cada una de las demostraciones pueden usar lo anterior, ¿ya? Nosotros me parece que nos quedamos por acá, o en el 6 parece, o 7. Bueno, vamos a ir viendo todos los demás teoremas que aparecen acá. El teorema 11 dice que si tenemos A multiplicado por B menos C, eso es lo mismo que AB menos AC. El 12 dice que si A es distinto de 0, entonces el inverso multiplicativo del inverso multiplicativo de A es igual a A. Si A y B son números distintos de 0, entonces el inverso multiplicativo de AB es igual al inverso multiplicativo de A multiplicado por el inverso multiplicativo de B. Si A por B es igual a 0, esto es equivalente a que A es igual a 0 o B es igual a 0. ¿Ya? Aquí ahora tenemos una definición, que si tenemos dos números reales, ahora fíjense que esta definición va a ser similar en el contexto que usamos cuando definimos la diferencia o la resta de dos números, definimos que A menos B era igual a A sumado al inverso aditivo de B. Y ahora de la misma forma vamos a definir el cociente entre A y B de la siguiente manera. El cociente entre A y B va a ser igual a A multiplicado por el inverso, perdón, multiplicado por el inverso multiplicativo de B. ¿De acuerdo? Entonces, cada vez que aparezca esta notación, esto es igual a A, el numerador, en la expresión que aparece arriba, que le vamos a llamar obviamente numerador, y a este denominador, va a ser igual a A multiplicado por el inverso multiplicativo de B. Obviamente, siempre que B es distinto de 0, porque si B es igual a 0, no existe el inverso multiplicativo. ¿De acuerdo? Un segundo. Continuamos. Entonces, vamos a tener que A partido por B más C partido por D es lo mismo que BD en el denominador y A por D más B por C en el numerador. La multiplicación de A partido por B por C partido por D es lo mismo que AC partido por BD. Y si tenemos división de una fracción con otra, se mantiene la primera y se multiplica por la de abajo, da vuelta, digamos, por el inverso multiplicativo de la de abajo, y nos quedaría A por D partido por BC. A ver, las aplicaciones de esto corresponde, por ejemplo, a la ecuación algebraica de primer grado. Entonces, una ecuación de primer grado con una incógnita es aquella que se puede escribir de la forma A por X más B igual a C, ¿no es cierto? Esta es una ecuación de primer grado, ¿de acuerdo? Donde el A, que es el coeficiente que acompaña a X, tiene que ser un número distinto de 0. Y B y C son cualquier número real. Por ejemplo, si se nos pide resolver esta ecuación que está acá, obviamente tenemos que ir justificando cada uno de los pasos. No es llegar, paso este para allá, cambiar de signo. No es eso lo que uno al final en la práctica lo hace. Digamos, nosotros tenemos que justificar cada uno de los pasos que estamos haciendo. Si tenemos esta ecuación, esta igualdad, esta ecuación significa que esta expresión es igual a la expresión que aparece al otro lado. Entonces, como el objetivo es encontrar cuánto es el valor de x que satisface esta ecuación, vamos a dejar el x solito, digamos. Entonces, para eso, por ejemplo, el primero es sacar el más 7 que aparece ahí. Y para eso tenemos que sumar a ambos lados por el inverso aditivo de 7, que es menos 7. ¿Ya? Hacemos esa operación, asociamos acá de manera conveniente. Y acá 15 más menos 7 nos queda 8. Esto es un 0, entonces nos queda 3x más 0 igual a 8. Y obviamente un número real más 0 nos queda el número real. ¿Por qué? Por el axioma del neutro aditivo. Y ahora tenemos 3x igual a 8, entonces tenemos que eliminar este 3, por lo tanto multiplicamos a ambos lados por el inverso multiplicativo de 3, que se denota de esta manera. Entonces nos va a quedar 3 a la menos 1 por 3x igual a 3 a la menos 1 por 8. Después asociamos el inverso multiplicativo de 3 con el 3, y nos queda esto que está acá, por x igual a 3, el inverso multiplicativo de 3 multiplicado por 8. Esto que está acá por definición de inverso multiplicativo es 1,
multiplicado por x igual a 8 tercios, y por el axioma 7 y el teorema 14 que aparecen arriba, esto va a ser igual a 1 por x igual a x, y esto es igual a 8 tercios. Cuando ustedes hagan referencia, por ejemplo, si fuera una prueba de desarrollo, no me tienen que anotar esto así, teorema 1, axioma 2, etc. Los axiomas sí lo pueden hacer, porque los axiomas en general obedecen al mismo orden, pero los teoremas no. Entonces cuando pongan teorema por inverso multiplicativo, ¿me entienden? Me ponen el nombre de la propiedad o teorema que ocuparon, ¿ya? Entonces, hasta esta altura hemos encontrado una solución de la ecuación. Fíjense que esta es una solución, pero nada nos garantiza que no exista otra solución, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de eso, es que estamos probando la unicidad de esta solución, ¿de acuerdo? Entonces, hasta esta altura hemos encontrado una solución de la ecuación. Falta probar que esta es única, ¿ya? Supongamos que z sub 0 sea una solución, lo denotamos por z sub 0, que es solución de la ecuación, de esta ecuación, que significa que si nosotros ponemos el z sub 0 en vez del x, nos queda 3 por z sub 0 más 7 igual a 15, o sea, se supone que el z sub 0, al ser reemplazado acá y calculado el valor numérico de esta expresión, nos debe dar 15, debe ser igual al otro lado, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a suponer en el fondo esta demostración es por contradicción, porque en el fondo vamos a suponer que existe otra solución, otra raíz de esa ecuación, y la vamos a llamar z sub 0, y obviamente si estamos diciendo que es otra, necesariamente tiene que ser distinta de la que encontramos, del 8 tercios. Entonces tomamos una solución distinta. Lo que acabo de explicar recién es que tiene que satisfacer esta que está acá, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Nosotros sabemos dos cosas. Sabemos que el 8 tercios es solución. Por lo tanto, si ponemos el 8 tercios y lo multiplicamos por 3 más 7, nos da 15. Esto es 15, ¿cierto? Pero sucede que esto que está acá también vale 15. Por lo tanto, podemos igualar los dos 15, por decirlo de alguna manera, que en realidad es uno solo. O sea, esta expresión que está acá va a ser igual a esta que está acá, ¿cierto? Entonces, si ustedes se fijan, lo que vamos a hacer, vamos a dejar solo el z sub 0, para ver qué pasa. Entonces, primero eliminamos el 7, entonces sumamos por el inverso aditivo de 7 a ambos lados, ¿de acuerdo? Después vamos a asociar el 7 con su inverso aditivo, que sería este que está acá, y el otro lo vamos a dejar solito. Lo mismo acá, tomamos el 7 y lo asociamos con el inverso aditivo de 7, que nos queda esto que está acá. Entonces nos queda 3z0 más el neutro aditivo, que es el 0, y este que está acá nos queda igual al neutro aditivo, que es el 0. Entonces vamos a tener esta expresión que aparece acá, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si ustedes se fijan, de acá, ¿qué vamos a eliminar? Vamos a eliminar este 3 que aparece acá, multiplicando por el inverso, perdón, estamos focalizados en dejar solito el 0, perdón, el z sub 0. Entonces vamos a multiplicar por, bueno, aquí se perdió el z sub 0, lo voy a ir dibujando yo, en la escritura se perdió en el camino. Entonces tenemos acá 3 a la menos 1 multiplicado por todo esto igual a 3 a la menos 1 multiplicado por todo esto, ¿no es cierto? Y ahí se fijan que... ¡Oh, que me quedó feo! Ahí se fijan que el z sub 0 se había perdido, ¿ya? Entonces ahora juntamos estos dos y nos da un 1, ¿no es cierto? Hasta acá abajo, ¿sí? Asociamos estos dos, dejamos el z sub 0 afuera. Y acá lo mismo, asociamos estos dos. Sabemos por la propiedad de, por el axioma del inverso aditivo, perdón, inverso multiplicativo,
y por la existencia del elemento neutro de la multiplicación, que es el 1, que esto vale 1, y esto que está acá también vale 1, entonces nos queda 1 por z sub 0. Y 1 multiplicado por un número nos queda el mismo número. Por lo tanto, aquí hemos llegado que z sub 0 es igual a 8 tercios, pero claramente eso es una contradicción, y uno lo escribe de esta manera. Y uno lo escribe de esta manera porque habíamos dicho que z sub 0 era distinto de 8 tercios. Por lo tanto, lo que hemos demostrado es que el 8 tercios es una solución única. ¿De acuerdo? ¿Ya? Si hay otra, tiene que ser la misma. O sea, en el fondo no es otra, sino que es exactamente la misma. ¿Ok? Bien, eso es en una ecuación de segundo grado. La ecuación de primer grado, ahora de la forma a por x más b igual a c, y ahora si ustedes se fijan acá, nosotros hicimos un trabajo con un caso particular, ¿de acuerdo? Entonces ahora vamos a generalizar en el teorema 18, vamos a generalizar lo que vimos anteriormente a nivel numérico. O sea, que el teorema dice la ecuación de primer grado a por x más b igual a c con a distinto de 0 posee una única solución y la solución es esta que está acá. Para demostrar esto que está acá, estimado, que está dejado como ejercicio, ustedes tienen que seguir exactamente los mismos pasos que hicimos antes en el caso particular. ¿De acuerdo? Despejan la x, llegan a esta expresión. Cuando llegan a esta expresión, después ustedes suponen, porque cuando llegan a esta expresión solamente han probado que existe una solución, que es esta, c menos b partido por a. Pero después ustedes tienen que escribir, demostrar que es única, porque ahí dice posee una única solución. ¿De acuerdo? Entonces, dan un z sub 0, que es distinto de este número, que hacen el mismo procedimiento anterior y van a llegar al final que z sub 0 debe ser igual a esto. Por lo tanto, existe una solución única. ¿De acuerdo? Ya, ¿qué pasa ahora con una ecuación de segundo grado? Una ecuación de segundo grado con una incógnita, ya que es claramente aquella que se puede escribir de la forma ax cuadrado más bx más c igual a 0, ¿cierto? Donde a, b y c son reales y simplemente el coeficiente que acompaña a x cuadrado tiene que ser un número distinto de 0, porque si el a fuese 0, esto no sería una ecuación de segundo grado, sino que sería una ecuación de primer grado. Entonces, observen que nosotros vamos a resolver la ecuación x al cuadrado más 6x menos 14 igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, hacemos, en este caso particular de este ejercicio, vamos a trabajar un poquito más porque vamos a hacer unas cosas algebraicas. Bueno, miremos la ecuación. De la misma forma, el objetivo es llegar a despejar x, ¿ya? Pero, bueno, en este caso lo primero que hacemos es sumar por el inverso aditivo de 14, nos queda esto que está acá, ya nos quedó 0, igual nos quedó esta expresión que aparece acá. Después de esto, nosotros observamos acá y claramente no vamos a poder despejar la x, porque directamente, porque aquí aparece x cuadrado, aquí aparece x, entonces no podríamos factorizar por x y seguir trabajando. Entonces lo que vamos a hacer una completación de cuadrados, ¿ya? Vamos a recordar la idea de una completación de cuadrados. Si uno tiene, por ejemplo, acá, vamos a recordar la idea de la completación de cuadrados. Después vamos a volver al ejercicio, pero supongamos que nosotros queramos escribir esto, x cuadrado más 6x más 3 al cuadrado, perdón. No, eso que está ahí, lo queramos escribir como algo al cuadrado. O sea, el objetivo es que esto lo lleguemos a escribir como algo al cuadrado, como un cuadrado binomio.
Entonces uno dice, bueno, tengo x cuadrado más 6x, o sea, ese es nuestro problema. Entonces uno dice, bueno, x cuadrado más 6x, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a, lo primero que uno tiene que hacer acá es ver qué cosa es lo que está al cuadrado, es x, entonces eso lo ponemos ahí. Después de eso, uno toma todo lo que acompaña a x, todo lo que acompaña a x y lo divide por 2. O sea, en este caso sería más 6 dividido en 2. Y eso sería, 6 dividido en 2 nos queda 3. Entonces sería x más 3 cuadrado. Pero si ustedes se fijan, si ustedes hacen acá abajito ese desarrollo de ese cuadrado binomio, ustedes saben que eso es x cuadrado más 6x más 9, ¿cierto? Entonces, este 9 que está acá no aparece en esta expresión. Como no aparece en esta expresión, no aparece, nosotros tenemos que restarle este número al cuadrado. O sea, siempre hay que restarle el número que aparece ahí sin signo al cuadrado. Esto es siempre. Siempre hay que restarle el número que aparece ahí al cuadrado. Y si nosotros hacemos el desarrollo de esto, nos va a dar cuadrado binomio, x cuadrado más 6x más 9, menos el 9. Se va el 9 y si observan claramente, esta expresión que está acá es exactamente la expresión que aparece acá. Por lo tanto, bueno, no es escribir directamente un cuadrado binomio, sino que es escribir con cuadrados, o sea, como algo al cuadrado menos otra cosa al cuadrado. ¿Ya? Eso es un pequeño paréntesis recordatorio de cómo hacer completación de cuadrados. ¿Ya? Entonces la expresión uno la puede escribir de esta manera. ¿Ya? Ya. Entonces, lo que hicimos acá, lo que está hecho acá, déjenme ingresar a una compañera. No, un compañero, era Brian. Espérenme, acá está. Ya, ok. Entonces, ¿qué es lo que se hizo acá? Fíjense que lo que hicimos fue lo siguiente. Estábamos acá, ¿no es cierto? X cuadrado más 6x menos 14. Entonces, lo que vamos a hacer acá, para hacer una completación de cuadrado, lo que vamos a hacer, vamos a sumarle el término que nos está faltando. Bueno, aquí aquí abajo viene la completación de cuadrado. Aquí en realidad estamos visualizando qué nos falta acá para tener un cuadrado binomio perfecto. Si ustedes se fijan, este x cuadrado es la variable x al cuadrado. El doble del primero por el segundo nos tiene que dar 6x, por lo tanto el término que nos falta es 3x, 3 al cuadrado. Por eso lo sumamos a ambos lados. Entonces, si ustedes se fijan, esto va a ser igual a esto, igual a 14 más 9 nos da 23. Esta expresión corresponde a un cuadrado binomio, igual a 23. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Sumamos por el inverso aditivo de 23 para generar un 0 acá, y nos queda esta expresión que está acá. De acá, de acá, nosotros vamos a escribir esto como podemos hacer eso, ¿no es cierto? Sin problema. Esto que aparece acá es lo mismo que tengamos esto, y acordémonos que la fórmula de la suma por su diferencia es a cuadrado menos b cuadrado, que es a más b, por a menos b, ¿no es cierto? Por lo tanto, simplemente usamos esa fórmula, nos queda lo primero que sería como el a, x más 3 sería el a, raíz de 23 sería el b, ¿no es cierto? Entonces es a menos b por a más b, o a más b por a menos b, lo mismo, ¿sí? Usando esa fórmula, igual a 0. Y cuando el producto es 0, cuando tenemos el producto 0, cuando un factor es 0 o cuando el otro factor es 0, ¿no es cierto? ¿Sí? Acuérdense que hay un teorema, un axioma que nos dice que A por B es igual a 0, eso implica que A es igual a 0 o B es igual a 0, es un teorema. Lo que vimos al comienzo, ¿de acuerdo?
Por lo tanto, de acá, si uno toma esto y lo iguala a 0 y despeja la x, nos queda x igual a menos 3 más raíz de 23. Y en el otro caso nos queda x igual a menos 3 menos raíz de 23. Y ahora, esto hecho en un caso particular, al definirlo de manera general, al oficializarlo de manera general, vamos a tener que la ecuación x cuadrado más bx más c igual a 0 posee dos soluciones que van a estar dadas por x1 igual a menos b más la raíz de b cuadrado menos 4c partido por 2a, y x sub 2, que es menos b menos la raíz de b cuadrado menos 4c partido por 2a. ¿Qué es lo importante de acá? Es que esto que aparece acá nos permite visualizar una factorización, que es algo que vamos a utilizar después cuando entremos en ecuaciones, que es cómo se factoriza una expresión de segundo grado. Si nosotros tenemos ax cuadrado más bx más c, lo primero es encontrar las raíces, que serían x sub 1, x sub 2. La factorización de esta expresión se saca el coeficiente que acompaña a x cuadrado para afuera, sería a, factor de x menos x1 por x menos x2. ¿De acuerdo? Donde x1 y x2 son los que aparecen arriba. Por lo tanto, esto nos permite factorizar en los reales esta expresión de segundo grado, donde claramente esto se puede hacer solamente en el caso, bueno, nosotros estamos trabajando solamente en el conjunto de los reales, en realidad se puede hacer en cualquier caso uno va a encontrar el x1 y el x2, el detalle que es cuando el delta, que es lo que está dentro de la raíz, sea un número negativo, este numerito va a ser un número complejo y este va a ser otro número complejo, de hecho va a ser el conjugado del anterior. Y en ese escenario igual se puede hacer la factorización, pero esta factorización es en el mundo de los complejos. Y nosotros no estamos trabajando en el mundo de los complejos, que es el mundo más grande, el conjunto más grande que contiene a los reales. Nosotros estamos trabajando en los números reales solamente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto que les acabo de decir recién tiene que ver con la observación. Si b cuadrado menos 4c es mayor que 0, entonces la ecuación de segundo grado tiene esas raíces, que son x1 o x2. Si b cuadrado menos 4c, que es lo que está dentro de la raíz, es 0, tiene una única solución real, de multiplicidad 2. Aquí ni siquiera se comentó respecto de los complejos, que es el caso cuando b cuadrado menos 4c es menor que 0, porque es lo que les acabo de decir recién, y no se comenta respecto a los complejos, porque también lo que les dije recién, que estamos nosotros trabajando solamente los números reales. ¿Ok? Este delta lo vamos a llamar de ahora en adelante discriminante de una ecuación de segundo grado. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta, estimados?